La inmensa gravedad de los acontecimientos del pasado domingo no nos pueden extraviar por caminos que nos lleven a conclusiones equivocadas. La gesta del domingo pasado quedará inscrita para siempre en la historia política de Colombia. Un grupo de ciudadanos que ni siquiera estaban conformados como partido político, que no tenían a su favor un solo alcalde ni un inspector de policía, y ni que hablar de un gobernador o de un ministro, que no tenían un peso de ninguna parte, que no le compraron un voto a nadie, convencieron a 2.100.000 colombianos para que se incorporaran a ese grupo. Esos 2.100.000 son parte palpitante del centro democrático. Esos 2.100.000 colombianos se llamaron a las urnas, fueron a las urnas y votaron con una esperanza inmensa en el cambio de los destinos de Colombia. Y ganaron. Sobre eso que no quede ninguna duda. Toda la prensa internacional habla del triunfo apoteósico del presidente Álvaro Uribe Vélez. La prensa colombiana, inclusive la prensa menos adicta al presidente Uribe Vélez, la revista Semana o el diario El Espectador, todos reconocen que hay un ganador en esta jornada, que es el Centro Democrático de Álvaro Uribe Vélez. Pero ese hecho que nos hace empezar en el mejor de los tonos morales la campaña de Óscar Iván Zuluaga a la presidencia de la República, no puede ocultarnos las realidades siniestras que se ocultan en las jornadas del domingo pasado. El gobierno nacional empezó la comisión de estos delitos en cadena que tenían un obvio desenlace en la campaña del 9 de marzo. La empezó repartiendo la famosa mermelada de la que hablara el ministro de Hacienda de Colombia entre todos los parlamentarios y de acuerdo a sus méritos previsibles. Por eso, dos sujetos de tan bajas condiciones, dos personajes tan oscuros en el panorama político del país, fueron los más favorecidos con la llamada mermelada. No por sus méritos pasados, sino por sus promesas de futuro. Los bandidos le entregan el dinero a aquellos a quienes pueden hacer con ese dinero lo mejor por el beneficiario último, que es al mismo tiempo el repartidor del botín. Musa Besaile y el ñoño que pasará a la historia con ese nombre, son los nuevos jefes del partido de la U. ¿Cuánto dinero recibieron en la mermelada? Según el computador de Palacio. Aquí no nos estamos yendo a pruebas externas ni controvertibles. El computador de Palacio dijo muy a las claras que habían recibido 240.000 millones de pesos, que fueron a parar a sus bolsillos primero y después a la compra indiscriminada y vulgar de votos en los departamentos del norte del país, especialmente en La Guajira, en el Magdalena, en el Atlántico, en Bolívar, en Córdoba y Sucre. Pero de esos departamentos fueron 3 los más beneficiados con la generosidad de estos siniestros personajes: Atlántico, Córdoba y Sucre, que suman una población equivalente a un 9% del total de los habitantes de Colombia. Es decir, que si estamos hablando de 46 millones de personas, más o menos 3.500.000 personas viven en esos 3 departamentos. Y ese 9% ha elegido, señores, el 26% de los senadores de la República. Un hecho más escandaloso que ese no se conocía. De eso
no había noticias. Ese par de personajes siniestros se encontraron en el camino con un compañero de andanzas, Jair Acuña, el dueño de todos los mecanismos del poder en el departamento de Sucre, comprador insigne de votos y sombrío colega de los paramilitares, lo mismo que Musa Besaile. Ñoño se mete más bien por el camino de los negocios torcidos porque es el hombre que impulsa a Emilio Tapia. Y con Jair Acuña, Musa y Jair lograron su cometido: muchos votos para que aparezca como supuesto triunfador en las elecciones el partido de la U, que ya no llevarán jamás ese nombre, sino que de aquí en adelante será el partido de Musa y de Ñoño, de sus nuevos héroes, de las personas que lo caracterizan mejor. Porque en algún momento llegamos a pensar que era el partido de JJ Rendón, el siniestro personaje venezolano que dirige estas campañas de publicidad oscuras tendientes a trampear, a falsear la verdad y a distraer la voluntad de los colombianos y a llevarlos por caminos torcidos. Pero ni siquiera para eso alcanzó el partido de la U, para que fuera el partido de Rendón. Mucho mejor fue el partido de Musa, de Ñoño y de Jair Acuña. Esto, señores, es una vergüenza para Colombia, una vergüenza irreparable. Por eso ha dicho el presidente Uribe con toda razón que este no es un Congreso legítimo tal como quedó constituido. No lo es. Un Congreso elegido además en unas elecciones, donde la mayor fuerza política es la de los que no pudieron votar, o no supieron votar, o no les computaron los votos como debía ser. Entre los votos equivocados, es decir, votos nulos, y los tarjetones no marcados, eso suma 2.300.000 colombianos que o no supieron votar o que les robaron descaradamente la manifestación de voluntad que hicieron en las urnas. Y esos 2.300.000 o 400.000 se constituyen en la mayor fuerza política del país por encima del partido de Ñoño y de Musa y del partido del Centro Democrático del presidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Habráse visto un escándalo mayor? ¿Un mayor motivo de vergüenza para una democracia? Que la fuerza política más importante sea la de los que no pudieron votar o no supieron votar, llegando a las urnas, estando en las urnas y metiendo el tarjetón en la urna. Esto es una vergüenza infinita que demuestra otra vez que este no es un parlamento legítimo, no tiene ningún soporte político y no tiene ningún soporte moral. Y a pesar de todo eso, hay un triunfo enorme, gigantesco, rutilante, el del voto de opinión. 2.100.000 colombianos que sin halago ninguno, desafiando todos los rigores de una registraduría tramposa, oponiéndose y superando a todos los obstáculos que se les tendieron en el camino desde la época preelectoral. Les negaron su identificación como partido, la que ellos querían. Les impidieron recoger firmas en muchos departamentos del país. Les impidieron llegar a las urnas con las armas de las FARC, es decir, de los aliados del presidente Santos, para convertir a Colombia al castrochavismo. ¿Qué no les hicieron? En muchísimas ocasiones, cuando llegaron a las urnas, encontraron que sus votos, que sus cédulas estaban navegando por allá en unas aguas rarísimas que no conocían y que estaban registradas en otros lugares distantes, lo que les impidió el ejercicio del voto. Y a pesar de todo eso, llegan a la urna en esta cantidad, a sabiendas de que están iniciando la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, que es el gran triunfador de las jornadas del domingo pasado, contra todo lo que se diga, porque la campaña del Centro Democrático tuvo una enseña: elegir a Óscar Iván Zuluaga. La campaña de los partidos llamados de la Unidad Nacional, es decir, de la mermelada, nunca mencionaron al presidente Santos porque les daba vergüenza, porque les daba pena, porque sabían que el pueblo colombiano rechazaría con furor
cualquier propuesta que se les hiciera para respaldar a ese personaje, a ese triste personaje de la vida política de Colombia. Así pues que Óscar Iván Zuluaga es el gran triunfador, es el candidato victorioso y es el hombre que ha dado un salto inmenso en el corazón de los colombianos, porque es la esperanza, porque es el hombre más ilustrado, porque es el hombre más capaz de hablar de los problemas nacionales y de resolverlos, porque no solamente es un gran teórico de la economía, de la sociología, de los grandes temas que al país le importan, sino que es un inmenso ejecutor, es un hombre de realidades, y es un hombre de provincia, y es un hombre sano, y es un hombre pulcro. Desde ahora le pedimos a quien haya que pedirle que organice los debates entre los candidatos a la presidencia de la República, porque queremos ver al presidente Santos enfrentado a hombres como Óscar Iván Zuluaga. Lo queremos ver discutiendo de verdad los fenómenos colombianos, los problemas de los colombianos sin teleprompter a la vista, sino en presencia de un país que estupefacto se preguntará otra vez cómo elegimos a este hombre presidente de la República, el nuevo mejor amigo del castrochavismo, que es para donde nos lleva, voluntariamente o por torpeza, quién lo sabe. Como no queremos ponerle el calificativo rotundo de torpe, diremos entonces que es de mala fe y que por mala fe quiere que nos parezcamos a Venezuela, a la Venezuela de Nicolás Maduro y a Cuba, la Cuba de los Castro. Y eso el pueblo colombiano no lo aceptará. Y por eso votó como votó en las elecciones del domingo, lleno de esperanza y de fe por un candidato pulcro, ilustrado y capaz, por Óscar Iván Zuluaga. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 23 minutos.